Y a 15 minutos de las 8 de la mañana, momento de hablar de algunos de los temas que importan a la provincia de Santa Fe, y lo vamos a hacer con legisladores nacionales por la provincia respecto de cuestiones que han preocupado y mucho durante toda la semana pasada, sobre todo, por ejemplo, los anuncios de elevadísimos aranceles para el biodiesel argentino en Estados Unidos, o la importación de cerdos que podría complicar y mucho a los productores locales. La tenemos con nosotros a Silvina Frana, diputada nacional por Santa Fe. Silvina, buen día. Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Bueno, son dos temas de los que te estuviste ocupando estos días, ¿no? Sí, por supuesto. Apenas conocimos el anuncio, vimos con mucha preocupación porque claramente afecta a nuestra economía regional. Si hablamos de biodiesel, el total que exporta nuestro país de biodiesel, el 80% lo produce la provincia de Santa Fe. Prácticamente todo. Prácticamente todo. Incluso el biodiesel formó parte de una política de Estado planteada en una ley en el año 2006 a nivel nacional, que incluso se establecía pautas en cuanto a la producción, a la comercialización, a la convivencia de la pequeña empresa con la gran empresa. Y entonces esta noticia claramente impacta sobre nuestra economía regional. Sus consecuencias pueden producir un esquema de desempleo muy alto, porque cuando uno afecta una actividad, no afecta solamente esa actividad, hay un conjunto de actividades anexas relacionadas con una actividad económica concreta. Así que le estamos pidiendo al Gobierno Nacional que interceda, que replanteemos situaciones, que interceda ante el Gobierno de los Estados Unidos, porque en las relaciones bilaterales, cuando algo perjudica mucho a nuestro país, claramente debe interceder el Gobierno Nacional. Le mandó una carta al Gobierno Nacional al vicepresidente, que estuvo justamente, había estado hace poquitos días. Hace una semana atrás. ¿Ustedes guardan esperanza de que pueda haber un cambio de postura de Estados Unidos frente a esto? Y digo, la otra pregunta que uno se hace es, ¿esto no se sabía ya cuando estaba el vicepresidente de los Estados Unidos en Argentina? Por lo menos la decisión debe haber estado tomada, ¿no? Es probable, lo que pasa es que no se conocía a nivel general y el Gobierno Nacional, si de alguna manera sabía esto y no hizo un reclamo, a lo mejor hizo alguna evaluación de impactos y queremos conocerla. Pero hay otras alternativas frente a este problema concreto. Una, por supuesto, es interceder ante el Gobierno de los Estados Unidos. Otra, y vi que estuvo evaluándola el gobernador de la provincia con productores, es el tema de, algunas modificaciones, ganar otros mercados. Aquella ley de la que les hablaba antes establecía que todo lo que, por ejemplo, el gasoil, por cada tonel de gasoil de 100 litros, por decirlo así, 10 tenían que ser compuestos por biodiesel. Sí, era un porcentaje que iba a ir aumentando con el correr de los años. Claro, ¿no? Empezó con 5, estábamos en 10. Bueno, a lo mejor aumentar ese porcentaje podría hacer que esto que va a exceder, porque al no poder venderse a los Estados Unidos, volver al mercado interno, sea planteado de otra manera. Digo, hay soluciones. Nosotros como legisladores de la provincia de Santa Fe queremos saber cuáles son las medidas concretas que tiene pensado el Gobierno Nacional, porque el impacto es muy grande. Y vuelvo a repetir, no solamente sobre la actividad del biodiesel, que a lo mejor en el corto plazo pueda no sentirse, pero sí en el largo plazo, y con todo lo que implica alrededor. Se habla de ganar nuevos mercados, como decías vos, Silvina. Lo que pasa es que ganar nuevos mercados, por ejemplo, recuperar Europa, lleva tiempo. No es para mañana. Y en el mientras tanto, digamos, hay 2.000 empleos directos y 6.000 indirectos en toda la cadena del biodiesel en Santa Fe, fundamentalmente la mayoría. Así es. Y como te decía antes, estaba muy bien planteada la actividad con un marco legal, porque podían convivir la pequeña empresa con la gran empresa, que en realidad la que exporta es la gran empresa. Pero ese excedente que no exporte, si no tiene otro mercado, va a ser volcado al interno, en perjuicio de la mediana. Por eso digo, el esquema del mercado, de los mercados, las distintas economías, tiene un conjunto de complejidades que una sola medida desequilibran algo que venía equilibrado. Y que además, tengo que decirlo, una política de Estado respondía a algo que muchos planteamos, que es que nuestra actividad agropecuaria, que es la más fuerte, sea sujeta a un proceso de industrialización que genere empleo, que genere otros mercados. El aporte de valor agregado. Digamos, exactamente, ¿no? Y este era uno de los ejemplos. Y además de este ejemplo, el tema del biodiesel tiene que ver con un tema de medio ambiente,
Entonces hay un conjunto de factores que con esta decisión realmente tiran para atrás una política que era fuerte y que era importante. Bueno, otra cuestión que generó preocupación es la importación de cerdos. Durante años aquí en Argentina se intentó incentivar a los productores para mejorar la producción, para elevarla, y ahora, bueno, conocemos la noticia del ingreso de una gran cantidad de carne. Paralelamente, digamos, mientras Estados Unidos nos cierra una puerta, nosotros le abrimos otra. Sí, ¿no? Lo describiste muy bien y así lo planteamos incluso a nivel nacional. Fíjate vos, dos actividades que habían sido promovidas durante la gestión anterior, que habían sido con muy buena respuesta, no solo con una muy buena respuesta por la generación de empleo, el tema de la carne porcina tenía incluso un alto nivel de calidad. Tenemos ejemplos concretos en la zona de inversiones que iban desde la cría hasta la comercialización, con una cadena de valor virtuosa, con una imposición de la carne de cerdo que antes no era tan popular. Me parece que esta apertura vuelve a repetir aquello que dijimos antes. Va en contra de una política de Estado, una política que generó empleo, que generó reactivación de la economía. Y que, bueno, no queremos pensar que esto sea algo, digamos, premeditado, pero que casualmente afecta a la economía de la provincia de Santa Fe. Sí, son dos temas a seguir de cerca porque hay que ver cómo va a ser el impacto de ellos, ¿no? A mediano plazo aquí en la provincia, ¿no? Incluso yo hace unos días también en un medio de la provincia escuchaba a un productor de cerdos que hablaba incluso que al importar hasta se complicaba la calidad porque nosotros ya habíamos erradicado un conjunto de enfermedades que podía suceder que al importar carne de otros países vuelvan a aparecer. Entonces, sinceramente creo que el Gobierno Nacional al menos debe dar una explicación seria. Hubo un decreto presidencial que autorizaba a levantar ramales ferroviarios que generó mucho revuelo. Después el Gobierno salió a aclarar de que no se iba a cerrar ningún ramal que esté funcionando, pero lo cierto es que ustedes como legisladores están en alerta frente a este tema, ¿no? Sí, porque también en el año 2015 se le dio el marco legal a la posibilidad de reactivar toda nuestra red ferroviaria. La Nación Argentina tiene una estructura ferroviaria en redes, en ramales, que sinceramente es una estructura muy buena, que sabemos que su gran impacto lo recibió en los 90, con una fuerte caída del empleo, con un perjuicio a ciudades. Ramal que para, ramal que cierra, bueno, sí. Aquí Laguna Paiva es un Bueno, Laguna Paiva, San Cristóbal. ¿No? Y lamentablemente este decreto que el Gobierno Nacional le quita importancia, va de la mano de lo que pasó hace apenas un poco más de un mes en Pérez, que cerró uno de los talleres ferroviarios dejando afuera 70 personas. En realidad me parece que todas las fuerzas políticas coincidimos en la necesidad de reactivar el servicio ferroviario, aprovechando la estructura ferroviaria que teníamos, y que ese reactivarlo tiene que ver no solamente con la comunicación, tiene que ver con la seguridad vial, tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con bajar los costos logísticos. Con transporte más barato. Exactamente. Entonces, al menos hay que explicar, porque de la mano de eso tampoco conocemos un plan del Gobierno Nacional para reactivar el ferrocarril. Y si el Gobierno Nacional dice, bueno, no vamos a sacar ningún ramal, ¿por qué saca el decreto? Y yo presumo, y de esto me hago cargo, hay mucha red ferroviaria que hoy por hoy están en terrenos muy apetecibles para los negocios inmobiliarios. Entonces temo que a lo mejor... Negocios que ya se hicieron en Argentina durante muchos años, en los 90, digamos, sí. hubo un gran desguace. Exactamente. Y durante otros años, digamos, tampoco se le dio el impulso que se le debía dar al tren, ¿no? Por eso yo reconozco que... Por eso te hablo de política de Estado y por eso hablo de ninguna manera desconozco... ¿Y qué intereses hay atrás? ¿Por qué no importa el tren? ¿O por qué no se impulsa definitivamente esta vía de transporte que es realmente a las claras mucho más económica, por lo menos para trasladar gran parte de la producción que produce Argentina, ¿no? Bueno, es que lo que pasa es que el día que se reactive el tren a lo mejor dejan digamos, de tener tanta importancia muchos otros transportes. Entonces hay intereses económicos. Digo, pero siempre existen intereses juxtapuestos en un montón de decisiones económicas. Fíjate vos, si hoy por hoy, cuando planteas el tema de los cerdos, del biocombustible a nivel nacional, los productores te dicen hay que pensar la reconversión, con esa misma, digamos, decisión política podría tomarse la decisión de reactivar el tren. Creo que hay intereses juxtapuestos, creo que falta esta decisión y que me parece que debe darse, esto se da en un proceso, no se da de un día para el otro. Pero para eso tenés que plantear claramente cuál es tu política y cuál es tu plan de acción, que eso es lo que pretendemos que haga el Gobierno Nacional.
vuelvo a repetir, sin desconocer los errores del pasado, pero esos errores nos costaron muy caros, entonces me parece que lo que pretendemos es acompañar un proceso virtuoso. Y este decreto, la verdad que nos pone en alerta. Silvina, hablemos de dos proyectos que venís impulsando. Uno es el de las cardiopatías congénitas, la detección de algunas enfermedades previo al nacimiento que puede salvar vidas, y lo que es la ley de emergencia en adicciones. ¿En qué estado están ambos? Bueno, mira, ambos proyectos están para empezar a discutirse esta semana en la Comisión de Salud. El de cardiopatías congénitas tuvo dictamen el año pasado y lamentablemente perdió estado parlamentario. Y en esto me gustaría que se dé un impulso, porque lamentablemente hace pocos días tuvimos un caso familiar muy cercano que por no tener una detección precoz, lamentablemente murió el bebé, pero lo traigo como un ejemplo, no para hacer, digamos, para mala noticia, para decir, hay ejemplos concretos. Y que siguen sucediendo, y muchas veces, y creo que el planteo que hacía la gente del oficialismo cuando intentamos sacar el proyecto era el costo para las obras sociales. Claramente, cuando un bebé nace con una cardiopatía congénita y hay que atenderlo, ni siquiera se puede evaluar todo lo que eso cuesta. Y me siento mal al hablar de plata cuando estamos hablando de salud, pero bueno, esa discusión viene a la mesa cuando se tratan estos temas, y la verdad que ya no hay, me parece que no hay argumento con la evolución tecnológica que hay, y esa evolución tecnológica, con la accesibilidad que hay, esa evolución tecnológica, que no se puedan plantear diagnósticos antes del nacimiento que permitan salvar vidas. Y esto es lo que el martes se va a discutir en la Comisión de Salud, al igual que la ley de emergencia en adicciones. El año pasado la Pastoral Nacional de Adicciones planteó la emergencia, inmediatamente el Gobierno Nacional sacó un decreto, pero no estableció con qué recursos iba a atender esa emergencia. Claro, ¿qué implica esa emergencia? Claro. No solamente decir que estamos en emergencia, sino dar fondos como para poder tratarla, ¿no? Exactamente. Bueno, nosotros, al igual que otros legisladores de otros sectores, presentamos proyectos de ley, salió un dictamen de la Comisión de Adicciones, ahora está en la Comisión de Salud, y creo que el gran debate es con qué fondos lo vamos a atender, que eso es lo que todavía no nos estamos poniendo de acuerdo, pero creo que nadie puede desconocer que este es un tema que creció en forma exponencial y que nosotros no tenemos menos que darle herramientas al gobierno para que pueda atender la problemática. Y ojalá que se pueda atender no tanto al momento de la atención cuando ya hay una adicción de por medio, que en esto también es importantísima la presencia del Estado. Hay muchas familias que tienen este problema y por no tener recursos no pueden hacerle frente, sino también atender esquemas de prevención, que serían los más importantes y que son, digamos, tienen su costo, pero son fundamentales para no llegar a esto. Tienen su costo, pero digamos, pero el tema es cuando uno lo toma como un costo, el tema de la prevención, ¿no? Es a una veces inversión. Prevenir algo sale mucho más barato que después atenderlo, ¿no? No tengas dudas que es una inversión social. Mirá, yo creo que en este tema que se agrava día a día, la lucha contra el narcotráfico es un aspecto y se atiende a cierto nivel, pero si nosotros logramos generaciones con futuro, generaciones con oportunidades, con contención, y seguramente va a ser menos necesaria la lucha contra el narcotráfico, porque no va a haber necesidad de consumo. Pero bueno, es una política a largo plazo, y como decía alguien que estuvo al frente del Cedronar, es una política que en lo inmediato no va a haber resultados. Por eso, como vos bien dijiste, hay que entender que es una inversión. Y reconocerlo, sobre todo, reconocer qué está pasando, ¿no? Por Porque supuesto. me parece que también hay mucha hipocresía respecto a esto, ¿no? Hay que caminar un poquito y darse cuenta que está pasando. Silvina, bueno, muchísimas gracias por venir por Santa Fe Directo. Seguramente vamos a volver a charlar sobre el avance de estos temas de los que hablábamos, de estos dos que venís impulsando vos y que son sumamente importantes, pero también el avance de lo que es la marcha del país, ¿no? Por supuesto, muchas gracias. Gracias, Silvina. Y nos vamos a ir a una pausa con Juan Gabriel, el Divo de Juárez, uno de los cantantes